Muy buenos días, mis queridos hermanos. En esta mañana quisiera llevarlos a meditar en un pasaje de la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, versículo 2. Es verdad que cuando nos levantamos los días lunes, fundamentalmente aquellos que somos hijos de Dios, quizás nos acostumbramos a que el fin de semana tuvimos distintas actividades y el día lunes ya nos levantamos con el pensamiento de todo aquello que planificamos para hacer sobre nuestra vida, aún sobre la familia, sobre el trabajo y tantas cosas que habitualmente decidimos y planificamos. Ahora, quisiera llevarlos en esta mañana, antes de comenzar este día, a considerar y a meditar en lo que Pablo nos dice en Colosenses capítulo 3, versículo 2. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando pensamos en un deportista, un músico, un periodista, no hay otra cosa que, si la persona está apasionada con lo que hace, de poner permanentemente su vida justamente en lo que le interesa. Se dedica, se esfuerza, el deportista trabaja en esforzarse por alcanzar esa fuerza en sus músculos que llevarán a que su competencia realmente pueda ser ganada en el deporte que haga. El funcionamiento de su vida muchas veces se sujeta exclusivamente y ronda alrededor de lo que tiene por objetivo principal en su vida. Inclusive aquellos que son periodistas o músicos también enriquecen su vocabulario al punto de hablar de todo eso que le apasiona. El deportista quizás se esfuerza en conocer más, en saber acerca de aquellas personas que lograron quizás alguna meta reconocida sobre esta tierra. ¿No es verdad que muchos son las tareas y los objetivos que nos ponemos en esta semana? Pero yo quisiera que en esta mañana, hermanos, consideremos dónde tiene que estar nuestra mirada. Las evidencias de nuestro llamamiento, de nuestra salvación, en primer lugar, tiene que llevarnos a tener una decisión tomada en relación a lo pasajero. Muchas veces nos aferramos a todas aquellas cosas que nos rodean y aún a nuestros seres queridos. Es verdad que aquellos que hemos pasado por la partida de nuestros seres queridos les extrañamos y muchas veces hasta se nos caen algunas lágrimas por pensar en ellos. Pero qué importante es tener una decisión personal tomada en relación a lo pasajero. El apóstol Pablo, cuando recibe al Señor allí en Hechos capítulo 9, donde tiene un encuentro personal cuando él iba rumbo a Damasco a apresar a más cristianos, a llevarlos quizás a vivir momentos tremendos, el mismo apóstol Pablo se encuentra con el Señor Jesucristo y allí le recibe y allí le conoce personalmente a quien era su mismo Salvador. Y allí el apóstol Pablo es llevado en distintas, lean después el capítulo 9, circunstancias en Damasco, es descolgado por una canasta un día justamente que le querían matar y es enviado a Jerusalén. Y en Jerusalén también justamente él predicando el Evangelio con valor, con valentía, predicando ese Evangelio que había cambiado su vida, comenzó a juntar enemigos y precisamente aquellos seguramente que les dieron cartas para ir a buscar cristianos para maltratarlos, escuchaban al mismo Pablo predicar a Jesucristo como el único Salvador. Y los hermanos lo envían a Cesarea y lo envían justamente a Tarso. Y allí en Tarso el apóstol Pablo unos años estuvo seguramente predicando el Evangelio en aquella zona hasta que luego Bernabé lo va a buscar justamente para trabajar con los hermanos de la iglesia de Antioquía.
Pero cuando él va a Tarso, seguramente le va a predicar a su familia. Y el apóstol Pablo en aquella ocasión seguramente no recibió el abrazo o no recibió la recepción que podemos recibir nosotros cuando le predicamos a un familiar. Seguramente fue expulsado y aún perdió todos sus derechos. Y seguramente perdió su prestigio y todo lo que había ganado con el esfuerzo de su vida y con tantas cosas que él había alcanzado a través de los años en los que había estudiado, en los que se había esforzado. Por eso el apóstol Pablo tenía una decisión tomada en relación a lo pasajero y dice en Filipenses 3, 7 y 8, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Qué palabras tan tremendas y desafiantes para nuestra vida. Él tenía una decisión tomada en relación a todo lo que había perdido. ¿Cuántas veces, hermanos, nos aferramos a cosas de este mundo y descuidamos lo más importante, que es nuestra vida espiritual, que es nuestra vida de servicio para la gloria y la honra de aquel que nos llamó a que podamos tener la mirada en las cosas de arriba? El apóstol Pablo no sólo consideraba lo terrenal o los bienes o el prestigio como algo desinteresado en su vida por ganar a Cristo y aún, como dice en la escritura que hemos leído, como basura, algo que no servía, sino que también tenía un objetivo espiritual sobre toda circunstancia. Cuando le habla a los hermanos en Corinto, allí en el 1 Corintios capítulo 7, cuando hablaba de los problemas matrimoniales, en el versículo 29 dice justamente, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. No estaba diciendo el apóstol Pablo que descuidemos ni a nuestras esposas o esposos o familiares. Lo que estaba diciendo que nuestra mirada hacia todo lo que tenemos que organizar en nuestra vida siempre tiene que estar con los ojos fijados en el cielo. Nuestra mirada tiene que estar puesta en las cosas de arriba, en las cosas en las que esperamos, en el momento en que el Señor aprobará el trabajo, el esfuerzo, la dedicación y la pasión que pusimos por servirlo en su obra. ¿Qué lugar ocupa en nuestra vida, en nuestra organización, las cosas de arriba? ¿No es verdad que muchas veces llenamos nuestra agenda con las cosas de la tierra? El apóstol Pablo tenía un objetivo muy claro sobre toda circunstancia. En tercer lugar, tenía una mirada espiritual pero a la vez práctica. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 versículo 4 decía, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Cuántas veces solo nos dedicamos a nuestros propios intereses y nos olvidamos de los intereses de los que nos rodean? Qué bueno sería que en este día podamos a través de cada uno de estos conceptos recapacitar y buscar las cosas de arriba, poner nuestra mirada en las cosas de arriba. En cuarto lugar, el apóstol Pablo tenía en claro que las cosas que necesitamos son las cosas que no deben cargar nuestra vida. En 1 Corintios capítulo 6 versículo 12 también nos hablaba
Lucas Ramírez la vez pasada, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. ¿Cuántas veces hay cosas que son lícitas, pero que nos alejan de poder tener la mirada puesta en los cielos? Quizás nos hacen bajar la vista, nos hacen disfrutar, nos hacen gozar el tiempo, pero nos hacen olvidar de lo más importante, que es estar concentrados con nuestra mirada en lo que Dios quiere para nuestra vida. En quinto y último lugar, qué importante sería que podamos tener una decisión tomada en relación a nuestra vida de servicio. Una vida de servicio que impacte para bien en la vida de los demás. Hebreos 13:7 dice: acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Hermanos, no cabe duda que en este día nos hemos levantado con una agenda quizás a programar o una agenda programada de este día, de esta semana, pero qué importante sería que podamos detenernos y reflexionar sobre el texto de Colosenses capítulo 3, versículo 2. El apóstol Pablo lo decía para que podamos recapacitar. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Que el Señor nos ayude a poder tomar la decisión correcta. Que el Señor nos ayude a recapacitar en la decisión que tomamos en relación a lo pasajero, en la decisión que tomamos como objetivo espiritual sobre toda circunstancia, en la decisión que tomamos en nuestra vida práctica, si realmente nos ocupamos de los demás o solo nos ocupamos de nosotros. Que podamos en este día decir como decía él en Gálatas 6:14, en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. Que el Señor les bendiga, que nos ayude en este día a tomar una decisión que cambie el rumbo de nuestra mirada. Dejemos de mirar solamente las cosas de la tierra y pongamos toda nuestra atención, toda nuestra mirada en las cosas del cielo. Que el Señor les bendiga en este día.